Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con Guillermo Rivera, autor de Los 12 signos del Haya, que viene a presentarnos su obra, una obra publicada con el sello editorial Aquera. Guillermo, bienvenido, el espacio es todo tuyo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estoy muy de que me invitaran a hacer una entrevista con ustedes y también de poder publicar con editorial Letras Negras y con Aquera. Bueno, yo creo que para todas las personas que nos acompañan hoy, que están viendo esta entrevista, nos gustaría saber un poquito más quién es Guillermo, cómo llegó a las letras y cómo termina escribiendo esta obra de la que hablaremos el día de hoy. Pues mira, la verdad es que es un poco raro porque de entrada yo como profesionista soy arquitecto, entonces más alejado de las letras no puedo estar. En mi carrera inclusive hay, si no un estigma, una cierta mofa hacia las personas que prefieren las carreras que se dedican a las letras, pero a mí siempre me ha gustado imaginar. Siempre he sido una persona muy creativa y no nada más me dedico a la arquitectura o a la literatura, también dibujo y también hago un poco de música. Entonces, desde que yo era muy chico, siempre me gustó escribir. Tengo mucha influencia por parte de mis padres. Ambos son psicólogos egresados de la UNAM y siempre fue como una parte muy estricta, ¿no? De buena ortografía, buena dicción, aprende a escribir, aprende todo esto, lee buenos libros y de ahí fue como empecé a crecer. Hubo un momento en el que paré y se debe a una anécdota a lo mejor un poco chistosa en este momento, en aquel entonces no fue nada gracioso. Eh, Se hizo un concurso en la escuela primaria en la que yo estaba, referente a los lábaros patrios en México. Eh, Conseguimos una máquina de escribir. Esto debemos de situarnos que son los noventas, todavía no había computadoras personales. Eh, entonces, teníamos que escribir un ensayo de acuerdo a lo que nosotros pensáramos o sintiéramos acerca de los lábaros patrios. Me puse a escribir, mi mamá me consiguió una máquina de escribir, estuve escribiendo, la entregamos con un seudónimo. Acto seguido, como a la semana, llaman a mis papás a la escuela porque no podían creer que yo hubiera escrito algo así, teniendo, si mal no recuerdo, 8 o 9 años. Yo, la verdad, estaba muy sacado de onda. Me molestó un poquito que me cuestionaran y que cuestionaran a mis papás, pero decidieron no meterme al concurso precisamente por eso. En mi berrinche, como niño, decidí ya no alejarme de eso. Dije, pues no tiene caso si la gente no me va a creer, pero nunca dejé de imaginar. Y cuando llegué a nivel preparatorio en el CCH Sur, empecé a escribir cosas para mí. Sucedió que unos años después, cuando entré a la carrera, un familiar que yo quería mucho, falleció. Siento que era la única persona con la que me podía entender y eso ocasionó que tuviera un cambio en mí. Dije, pues si ella hizo lo que quiso, fue a donde quiso y se divirtió como quiso, ¿por qué me voy a detener yo? Nada más porque unas personas no me creen que yo escriba o no les gusta lo que escriba. Y entonces ahí comencé a cimentar un universo que literalmente tengo imaginando desde hace más de 20 años. Empezó como un juego de niños y se convirtió ahora en una obra que se va a convertir en la obra de toda mi vida para mí, porque este libro del que estamos hablando apenas es el principio. Sí, yo en la medida en la que iba leyendo me imaginé que, al igual que otros escritores mexicanos, como que están muy interesados en hablar desde universos completos, no solamente hacer historias variadas, sino que se comprometen con una historia y por lo general es una historia que los ha perseguido durante mucho tiempo. Eso me ha parecido curioso. Y creo que es como este patrón del hecho de no dedicarse enteramente al oficio de escritor, sino que se han formado en otras carreras y trabajan en otros espacios y eso hace que su conexión con la literatura sea de un tipo que me parece muy agradable. Entonces, cuando estuve leyendo, dije, probablemente sí, esto sea la puerta, este sea como el inicio, el preámbulo a
todo un universo que va a venir después con otros libros, así que no estaba muy alejada mi lectura. Sí, efectivamente es definitivamente mi obra la estoy escribiendo como si estuviera yo construyendo un edificio. Tal cual. No se imaginen que el oficio del arquitecto es muy alejado de los oficios de los otros artistas. La única diferencia que tenemos nosotros es que siempre nosotros pensamos en aterrizarlo en una realidad. Y para nosotros siempre está la premisa de que cualquier obra siempre va a tener espacio para mejorarse y para llegar a un nivel cercano a la perfección. Eh, Tengo muy en la mente unos lemas que siempre nos decían en la facultad. Es Dios está en los detalles. Y esa es una parte, y la otra parte es que el arquitecto en su obra se refleja en los detalles. Entonces, en esta parte de la creación del universo, sí me enfoqué mucho en eso desde antes de saber que iba a ser arquitecto, porque me gustaba tomar muchas cosas de muchos lados, no nada más de películas o series que veía o libros que leía, sino incluso de cosas que yo leía o estudiaba. A pesar de que mi libro está basado en la fantasía, que es un libro de fantasía tal cual, eh, retomo muchas partes de ciencia ficción, porque me gusta también mucho la ciencia. Eso es una mezcolanza un poco rara, sobre todo porque pienso a la hora de darle construcción a este universo, darle una base lógica, tal vez no científica, pero sí lógica a este universo, saber de que, oye, esto ocurre de esta forma, porque en la realidad, por decir algo, existe, no sé, la gravedad. Y esta gravedad surge de algún lado y en este universo la gravedad se puede emplear de esta forma. Entonces, como bien lo dice, son universos que hemos creado a través de los años, pero que ya al momento de sentarme y decidir qué iba a escribir, antes de literalmente tirar cualquier letra, o como decimos los arquitectos, antes de tirar cualquier línea, lo primero que hice fue vaciar todo este universo, o la gran mayoría de lo que tengo en la cabeza, en el espacio en blanco. ¿Qué es este universo? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son las leyes que lo rigen? Aparte de los personajes, aparte de las razas, aparte de todo lo que generalmente uno observa en una obra de alta complejidad, llamémosle, no sé, inclusive podemos decir Star Wars, el universo de Tolkien, muchos universos de ese tipo, hacerlo de esa manera, ¿para qué? Para primero desenmarañar toda la cabeza y segundo, eh, comenzar con una metodología. Aquí yo puedo sonar un poco técnico porque vuelvo a lo mismo, soy arquitecto y es como yo trabajo. Mm, Me baso en la metodología de los sombreros del pensamiento. Entonces ese es el primer paso, vaciar todo lo que se tiene en la mente para de entonces quitar la paja. Literalmente, sí, cosas que me gustaría que mi lector supiera, pero que de acuerdo a la historia que estoy narrando, pues no le es funcional, ¿no? No le interesa saber la historia. Y luego comenzar a escribir, comenzar a darle forma a esta historia dentro de este universo. Entonces, ya después de todo este proceso, paso a lo que es una literatura de mapa y brújula al mismo tiempo, porque la brújula ya tengo un objetivo al que quiero llegar, pero está dentro de un mapa vasto, un universo vasto. Entonces, sí es en mi caso, sí es un poco complejo, porque es una historia de más de 20 años, que he acumulado y es un universo tan grande porque en realidad, retomo cosas de muchos lados. Incluso va a sonar un poquito, cómico esto, pero una de las cosas en las cuales parto para basarme es en este documental de pseudociencia, si le podemos llamar así, de History Channel, que se llama Alienígenas Ancestrales.
Sí sé cuál es. Sí, exactamente ese, porque me parece tan interesante, no lo tomo realmente como una realidad, eh, pero me parece tan interesante las tramas que ellos mismos generan para dar explicación a ciertas cosas, que yo pensé, ¿por qué en mi universo no debería de pasar algo así? Y de ahí partí para darle forma y para poder organizar esto que era un juego de niños en una historia, en un universo que pudiera ser interesante para alguien de leer. Me gusta mucho cuando, cuando hay como mucho cuidado a la hora de estructurar las obras, porque para mí una parte fundamental de que una estructura, al menos en una novela, funcione, es que como que hayamos previsto toda la red que la sostiene en la medida en la que la vamos armando, porque eso ayuda como a no perderse en el camino y a que el objetivo de la obra esté claro. Creo que aquí me he encontrado como en este espacio de entrevistar a personas, me he encontrado como un sinfín de técnicas que utilizan las personas para pues para estructurar y crear antes de empezar a crear. Y mis favoritas siempre son las que tienen que ver con tener una estructura muy meticulosa, ¿cierto? Me gustan mucho, aunque suelo ser más escritora de magma, me gusta soltar primero todo también y sobre eso ya irlo construyendo. Pero cuando uno parte de una idea de construcción ya organizada, tú no tienes que organizarla en el papel. Es como que a uno ha repetido tantas veces la estructura, la forma, lo que quiere, lo que sucede, que de alguna manera ya tiene como una ruta fija y no va navegando. Hace poco me encontraba con alguien cuya forma de escribir era como empezaba la escritura y si tenía poquito que decir, se convertía en un cuento, pero si se extendía mucho, pues lo convertía en una novela. Entonces me parecía muy curioso, es decir, muy lanzado a las circunstancias de, bueno, mi creatividad me lleva y me permite saber si esto va a ser largo o va a ser corto, yo no decido nada de lo que ocurre ahí en medio. Y esa me pareció Ujú. como entre todas las formas de escribir como muy loca, porque yo digo, en ese tipo de estructuras terminas navegando como en hoy me siento contento y voy a escribir cosas buenas y hoy estoy más bien de mal humor, entonces voy a escribir cosas que tengan que ver con mis sentimientos y a mí se me vuelve como una suerte de revoltura en donde no encuentro hacia dónde ir. Entonces me gusta mucho que seas como muy meticuloso a la hora de estructurar, porque en una obra que pretende ser larga y ser básicamente una saga y tener continuidad, los pequeños detalles y fijarse en lo que voy armando y en dónde lo voy poniendo es importante, como para que en algún punto de la historia no parezca como que, ah, bueno, no, a este pedazo que ya tenía hecho le agrego este otro pedazo que tiene que ver, pero no tanto. Entonces pienso que, al menos en la construcción de un universo, el formato que empleas para tu obra creo que funciona bastante bien. Sí, te lo digo un poquito, sobre todo por la formación que tengo. Una de las cosas que los arquitectos nos diferenciamos con nosotros, artistas, como te dije, es la realidad, pero la realidad nos sujeta a que, por ejemplo, eh, un escritor, un pintor, posiblemente, no siempre, puede decir, hoy no me siento con ganas de escribir, hoy no voy a ir. Nosotros no podemos, porque está sentada en una realidad. Entonces nuestra metodología debe de ir enfocada a que el día de hoy me sienta como me sienta, tengo un objetivo, tengo que llegar y hacer líneas, tengo que llegar a hacer algo, tengo que llegar a materializar. Entonces yo me guío un poco por la frase de Pablo Picasso, que es 99% trabajo, 1% inspiración. Y así trato de hacerlo para que cuando esté yo trabajando, la inspiración me agarre trabajando, para que no se me quede las cosas en el aire, porque en lo personal yo sí soy mucho de que empiezo a imaginar, 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 y tengo una espiral de pensamiento tan grande que al final, si lo dejo correr, no lo voy a aterrizar. Yo, en ese sentido, sí me conozco, soy muy, soy muy creativo y pocas veces está quieta, entonces si yo una idea la dejo progresar sola, se va a ir y no voy a aterrizar. Entonces,
me he obligado yo mismo a ser meticuloso, para poder progresar en esta tarea, para que también todas las ideas no se vayan y la historia no pierda su continuidad. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque esto es como un trabajo de constancia y a muchos aprender a ser constantes es una tarea que nos parece difícil, que es de estar todo el tiempo tratando de mirarse a uno mismo y decir como, bueno, vamos porque hay mucho que escribir y estamos escribiendo poquito. Yo creo que ese es como un primer paso al que debe enfrentarse uno como escritor y es tratar de no esperar solamente esos momentos en los que se siente inspirado para escribir, que a veces son muy poquitos, a veces ninguno, a veces simplemente escribir también es aburrido. No todo el tiempo escribir es una tarea divertida en la que tú estás todo emocionado, está uno sufriendo porque las cosas no suenan como uno quiere que suenen, no se ven, no Ujú. encuentra uno los caminos, entonces sí es una tarea de estar todo el tiempo controlando lo que uno hace y si no, pues nada, no termina uno construyendo en fin de cuentas ninguna cosa sólida o termina teniendo muchos textos descartables. A mí me pasa que tengo un montón de pedazos ahí que tuve una idea y no la concreté y tengo que ir como deshaciéndome de muchas cosas porque ninguna se consolida como esa historia que debe permanecer y que te genere tanto interés que termines construyéndola completa. Sí, en ese sentido también, porque es difícil educarse a uno para esta parte de la constancia y la disciplina, porque somos al final del día humanos y tenemos emociones, seamos lo que seamos, ¿no? Entonces uno puede llegar del trabajo, puedes llegar cansado y decir, ¿sabes qué? El día de hoy no tengo ganas de escribir nada. Es perfectamente válido. Y puede pasar un día, no es necesario que sea tan constante, porque el cerebro, como cualquier otro músculo del cuerpo, se termina agotando. Pero sí ser lo más constante posible para que el mismo cerebro que tiende a ser perezoso, uno pueda encaminar toda esa energía a pesar del estado anímico en el que uno se encuentre. Y es digamos que es una de las estrategias que tengo por mi trabajo, sobre todo por esta parte creativa, de que siempre tenemos una gran exigencia y me ha ayudado bastante a la construcción de este universo. Saber medirlo por partes y saber también no desbocarme en cuanto a la inspiración, porque a veces uno llega tan eufórico, inspirado, que quiere saltarse los pasos y quiere empezar a correr antes de que uno pueda caminar y saber que, oye, ¿sabes qué? No, espera, esto debe tener un inicio y no puedes tener desde el inicio a tu lector corriendo a tu ritmo, debes de encaminarlo. Entonces, es por las dos partes. Hay veces que uno llega con todas las ganas del mundo y me va a quedar hasta la medianoche escribiendo. Sí, puedes hacerlo, pero espera, necesitas también dosificar eso porque no te puedes agotar en ese sentido. Mm, completamente. Yo tengo como algunos libros que se tratan precisamente como de técnicas para, y eso lo dice una escritora que se llama Julia Cameron, y es como mantener como el pozo de la creatividad lleno, es decir, como que no lo puedes vaciar completamente porque entonces luego tienes que hacer un esfuerzo muy grande para que toda la energía vuelva a fluir y entonces vuelves y sueltas toda la energía y es como piquitos de, bueno, estoy enérgico, escribo, bueno, me fui al hoyo, ya no tengo nada que escribir. Entonces sí es como una tarea de mantenerse más bien en una línea en la que vas siguiendo y de paciencia, porque a veces escribir es tan abrumador que usted simplemente ya quiere llegar a un punto en el que se consolide esa historia que se está haciendo más larga de lo que usted cree y usted, bueno, ya quiero que la corrección se haga, que todo esté listo, porque también es mucho tiempo uno acompañado de las mismas historias y a veces como que esas historias atoradas ahí impiden que uno empiece a crear cosas nuevas como por empezar a dejar esas que no ha concretado ahí como olvidadas, entonces estás como, me quiero quedar aferrada aquí, pero no estoy fluyendo, no estoy avanzando y todo empieza a ser como una locura a la hora de escribir, entonces sí hay que estar ahí como muy
como muy atentos y es muy fácil despistarse en este camino. Entonces yo quería preguntarte como un poquito más específicamente cómo fue la construcción de tu obra. Por ejemplo, veo que hay como eso, mucha influencia de otros mundos de fantasía, que encontramos personajes que ya nos conocemos en otros universos, que empieza a encontrarse personajes nuevos. Quiero saber un poquito qué hay detrás de toda la construcción, que además pues ha tenido bastante tiempo para irse madurando y consolidando como lo que es ahora. Pues mira, de entrada, yo siempre he gustado de la historia y la mitología. Entonces, en cuanto con los universos de fantasía como el de Willow, el que hizo George Lucas en una película primero y que después ahora creo que fue una serie, y también El Cristal Encantado, esos como los detonantes para mí. Estamos hablando de películas de los ochentas que probablemente en México se transmitieron en los noventas y fue como que muy de mi interés. Y coincidió que durante mi niñez empezara a transmitirse en México Dragon Ball y Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco. De ahí fue como empecé a generar este juego y siempre me imaginé qué pasaría si, por ejemplo, no sé, uno de los caballeros se encontrara con un elfo o, por ejemplo, uno de estos monstruos que salen en las películas de George Lucas, en la de Willow, se encontrara con un personaje de Dragon Ball. Y así empezó a crearse este universo. Poco a poco fui creando mis propios personajes, las mismas o distintas habilidades, y llegó un momento en el que pues para mí era un juego. Llegaba en las tardes después de la escuela y me ponía a jugar esto y veía en mi mente a los personajes desarrollar esas historias. Pero cuando realmente pudo haber adquirido un cuerpo diferente fue en el momento en que llegué a leer El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese es mi libro favorito, es como un parteaguas para mí. Y yo creo que mi papá me lo regaló, porque fue un regalo de mi papá. Ni siquiera con esa intención fue de que, encontré un libro, se lo voy a dar a mi hijo, porque ni siquiera, creo que tenía en la mente qué tema era el que trataba. O sea, fue bastante, eh, retumbó en mí el tema, este diálogo que tiene entre el bien y el mal personaje. Y yo me empezaba a cuestionar en ese momento, sobre todo por la época que vivíamos en México, porque para mí era una realidad ese personaje, verlo representado no nada más en una, sino en casi todas las personas que veía, porque había personas que yo consideraba buenas y que hacían cosas malas, y porque personas malas que todos consideraban malas y que hacían cosas buenas. Entonces ahí fue cuando esto que era un juego de niños empezó como a adquirir otro cuerpo, y resulta que mis personajes eran malos, pero no tan malos, y los buenos eran buenos, pero no tan buenos, y empezaban a hacer esta dualidad. Y conforme leía más sobre mitología e historia, lo fue incorporando. Yo me declaro completamente fanático de toda la mitología y la cosmogonía mesoamericana. Eh, y también de la universal, pero para poderlo incorporar a una obra, a mí me pareció más amable poderle dar al lector primero algo que ya conociera, porque podemos hablar, en este caso como en la obra, de los minotauros que tenemos, uno prácticamente a mitad del libro, pero ellos forman parte de una raza que no nada más son minotauros, son otro tipo de seres que posteriormente en la obra se van a ir develando, así como los elfos y como los demonios. Y el por qué de los demonios, porque para mí son tan importantes como los dioses. En este caso, no tenerlos como unos entes relegados, como sería en el caso de las religiones católico-cristianas, eh,
sino más un tema como de seres similares a lo que serían en otras religiones o en otras mitologías, como en el caso de la mesoamericana, seres que también forman parte de este universo y que están a la par, ¿no? Así como otros seres, otros humanos capaces de manejar elementos, magos, porque también en ese sentido para mí la magia es muy interesante, no tanto porque tenga una creencia en ella, sino porque desde el punto de vista de lo que he leído, ha formado parte de toda civilización. Toda civilización que se ha generado en el planeta, ya sea en América, en Europa, en África, han tenido ese principio de magia. Obviamente para explicar lo que ocurre a su alrededor, pero es algo, es una de las cosas que nos unen, a mi parecer, de forma universal. Este esoterismo, o si lo podemos llamar de otra forma, como una mitología o como un pensamiento mágico que nos une, así como nos une lo que dice Joseph Campbell en el monomito, esta parte que él en el héroe de las mil caras que se refleja en la mayoría de las obras de fantasía, el camino del héroe, que nos remite a todas las historias de la humanidad. Casi todas las historias de la humanidad reflejan esa construcción y es muy, para mí es muy chistoso y es muy padre que todas también se tengan que relacionar con la magia, con ese pensamiento de lo que no se puede entender, pero que podemos explicar de acuerdo a un enfoque emocional, empírico, no tanto científico. Y aquí lo tuerzo un poco de tal manera que ese mismo pensamiento mágico lo podemos explicar de una forma científica. Saber que, oye, con magia podemos transportarnos a otra dimensión. Inclusive el término de otra dimensión es un término exclusivamente científico. Entonces, eh, tomo de muchos lados. Es muy, muy rica en cuanto a la inspiración, mi obra, porque a lo largo de más de 20 años he tomado de varios lados mucha inspiración y básicamente el origen es o sea, empezó como un niño influenciado por un libro, influenciado por lo que vivía en el momento, influenciado por estas películas, inclusive podría decir que hasta por la misma situación política del en los noventas, todos los que vivimos en México durante los noventas estarán de acuerdo conmigo que hubo una época turbulenta en la política mexicana y que mis papás eran unas personas muy interesadas en la política, lo estuve viviendo muy de cerca. Y eso también afectó un poco en cómo escribí esta historia, porque es básicamente todo lo que se ve en esta obra es el reflejo, a pesar de que es la fantasía, es el reflejo de lo que yo veo en la realidad. Por eso no me gusta en este sentido mostrar personajes puramente buenos o puramente malos, porque en la realidad no existe una persona que sea así en este planeta. Y creo que los personajes, dependiendo de las circunstancias que van teniendo, tienen que empezar como a pisar un poco la maldad o a anclarse a su lado más bondadoso para tratar de sobrevivir también. Que, por ejemplo, acá hablamos de ciertos personajes que en un principio aparecen como muy sospechosos, ¿no? Ya hablando de la obra como tal y refiriéndonos a eso de la dualidad del bien y el mal, que terminan siendo los dos mercenarios que los acompañan en parte del camino, y que ahí es cuando fue mi primera red flag de, ¿cierto? Un niño de 16 años que creo que tiene, es amigo acá íntimo y se relaciona con esta persona y empiezas a decir, pero ¿cómo por qué en un mundo normal sus papás lo van a dejar frecuentar a esta persona y luego termina teniendo una justificación muy obvia, y es decir, si te vas a un mundo hostil y difícil, tener amigos que en apariencia sean malos, pero que estén dispuestos a viajar contigo en el trayecto de este viaje que no se convierta en algo solitario, termina siendo una justificación
buena para que estos personajes aparecieran en un principio, que de no ser por ellos, probablemente la historia no habría tenido tan buen desarrollo, ya habrían muerto en algún punto porque han sido como salvados una y otra vez por un personaje que podrías considerar completamente malo de alguna forma, traficante de armas, metido más bien en negocios turbios. Entonces, sí encuentro eso de que los personajes no terminan de ser buenos, pero también encuentro que como esta es, siento yo que es como la introducción, también encuentro mucho de ese juego que mencionas de ser niño, porque se narran las experiencias de los niños y su miedo y su ansiedad y todo de forma muy chévere. Es decir, yo he visto y he leído algunas historias de fantasía en donde los niños como que pierden ese carácter de niños, como que ya se enfrentan a la vida y dicen, bueno, sí, ya, mi camino es el camino del héroe y tengo que ser racional y tengo que ser fuerte y tengo que luchar por todo. Aquí encontramos a unos niños temerosos y lanzados al mundo, ¿cierto? Y quería que habláramos un poquito, por ejemplo, de ese principio, de la pérdida del hogar, la pérdida de la familia, porque es algo que es muy recurrente en la fantasía, ¿cierto? Como que para que exista una historia en donde hay un personaje que se desarrolla, lo huerfanean de una vez, ¡pum! Sin mamá, sin Sí. papá, tiene que andar por ahí en la vida sin quien lo controle. Entonces quería que habláramos un poquito de Billy y de Alex, que vendrían siendo pues los personajes principales. No sé si permanezcan a lo largo de toda la historia, vaya a mutar, vaya a ir para dónde, pero al menos en esta primera entrega son los personajes centrales que son importantes como para equilibrar estas dos dimensiones de las que saltamos, ¿no? Que sería nuestra dimensión, la dimensión real y esta otra dimensión que se desprende de la nuestra, pero que atrapa a todas esas criaturas que se supone que hacen parte de el mundo que conocemos, pero lo asociamos con lo mágico. Entonces quería saber un poquito de estos dos personajes y por qué se dan de la forma en la que se dan. Pues mira, aquí sí va a ser un tema muy personal y literalmente, o más bien figurativamente me voy a desnudar ante todo el público, pero Billy y Alex son pues una representación, si lo quieres ver así, mentalmente de mí. La pérdida del hogar sí es como de cajón en este tipo de historias, pero yo lo hago porque es una realidad que yo viví y es una realidad por la cual yo pasé. No en el sentido de que mis padres murieran, mis padres siguen vivos, me apoyan mucho y están orgullosos de que haya escrito un libro, pero ¿cuál fue la situación? Por nuestra situación familiar, ellos tuvieron que trabajar mucho tiempo, entonces yo me la pasaba solo la mayor parte del tiempo, en casa de mis abuelos, en casa de unos tíos, pero eran personas ya muy grandes, entonces su solución era, ¿sabes qué? Ponle la tele. Afortunadamente me gustan los documentales, yo veía History Channel y Discovery Channel, entonces me la pasaba estudiando, viendo la tele, eh, pero estaba solo, entonces muchas cosas las tuve que resolver solo, tanto de la escuela como de otras cosas, ¿no? Entonces, sé que no soy el único, que había muchas personas así y entonces por eso decidí reflejarlo en la historia. Es un poquito para poder, hacer entender a las personas, también una realidad, porque yo lo quiero ver así, en muchas de estas historias, de fantasía donde huerfanean a los niños, siempre vienen acompañados de un poder, mágico, siempre tienen, algo de ayuda, como se diría vulgarmente en el ámbito, de fantasía, que les dan, superpoderes, están bien overpowered. Entonces, aquí mi idea era decir, ¿sabes qué? En realidad eso no pasa. En realidad, tú estás solo en esa situación. Pocas personas se van a acercar a ayudarte y pocas de esas personas van a ser realmente de ayuda. Va a haber quien te acompañe, como en este caso los mercenarios, va a haber quien te acompañe, como en este caso de Aska la bruja, pero para resolver tus problemas muchas veces vas a estar solo, muchas veces vas a estar, por tus propios medios, por tus propias,
con tus propias herramientas y como en el caso de ellos va a llegar alguien que te va a pedir algo que crea que tú sepas hacer y que necesitas resolver y que necesitas hacer y que debes de encontrar la manera. Entonces, es un poquito esa realidad que yo viví y que también varias personas que conozco han vivido. Entonces, por eso dije, no puede ser como otros personajes de fantasía, no pueden ser amos y señores cuando llegan, porque llegan a un lugar desconocido, llegan a un lugar con otras reglas, llegan, son secuestrados literalmente desde su mundo, obligados a huir y con peligro de muerte. Entonces, un niño, aunque sea de 16 años, 14 años, es muy difícil que se relacione con estas pruebas tan de lleno y decir, ¿sabes qué? Sí, lo voy a enfrentar. No, la realidad es que la mayoría tendría miedo, ¿no? Así de, ¿qué está pasando? No, no entiendo, porque aún así, siendo ya personas adultas, se nos presentan situaciones así y estamos, ¿qué hago, no? Ahora, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy, no? Eso por un lado. Y sí serán protagonistas eternos de esta historia, pero no desde el punto de vista como tenemos a los protagonistas en mente, porque siempre pensamos en los protagonistas como el héroe. En este caso, ellos no son los héroes, son espectadores, porque si ahora que comenzaste a leer la historia, en realidad están al día o están al momento con cada situación que pasa, no son como capaces de hacer algo con antelación, porque todo se les va presentando al momento y lo tienen que resolver en el momento o huir. Entonces, es una realidad que yo quise reflejar, porque muchas veces me ocurren en esos momentos, o sea, cosas que llegan del momento y no sabes cómo resolverlas, pero las tienes que resolver y rápido, ¿no? O sea, o pasar más o salir al momento y darle cara. Es como se presenta la vida, en fin de cuentas, se presenta como una suerte de carrusel de cosas que van apareciendo y uno no alcanza a dimensionar todo y es lo que le pasa a los personajes que desde el momento uno se la pasan huyendo porque además están súper confundidos con todo lo que está ocurriendo porque no hay como un colchón, como un trasegar hacia, ¿saben qué? Les vamos a explicar, hay un mundo, nada. Es como de repente un día vas por tu hermano, luego todo se derrumba y estás de la nada en otro mundo, viviendo toda una experiencia traumática. Yo espero que de este trauma realmente queden muchas cosas que decir a los personajes, porque en este punto están entrando de forma absolutamente traumática a habitar una realidad y creo yo que además de todo no es una realidad cualquiera, es una realidad a la que uno de los personajes ya había previamente llegado a través de sus sueños y que no eran sueños normales, eran pesadillas. Eso quiere decir que esa realidad a la que entra es que se materialice el miedo que todos tenemos, es que algún día nuestras pesadillas se conviertan en realidad, que ese mundo que nos persigue en los sueños se convierta en el mundo que habito. Es como, ¿por qué? Sí, es que ahí sí lo puedo resumir en un punto, es que yo siempre lo he pensado, es bastante violenta con todos y desde todo punto de vista, desde tanto del punto de vista, llamémosle amable, como del punto de vista duro. Me considero en un porcentaje bastante nihilista, entonces esta situación de que siempre nos vemos enfrentados a eventos traumáticos, siempre va a pasar. Lo que va a depender es cómo nosotros reaccionemos ante esos eventos. Entonces, es como una prueba de fuego para dos personajes, saber que ya no hay vuelta atrás, que llegaron a un punto en el que están obligados a ir nada más hacia adelante y saber cómo van a resolver todas estas situaciones y lo que ellos esperan de estas situaciones y si realmente estas situaciones les van a dejar lo que ellos esperan.
Es como, y además llegan con una carga simbólica y es que representan algo importante para este espacio, es decir, las esperanzas de algunos están puestas en ellos y ellos mismos no entienden esperanzas de qué o para qué, pero han resuelto trasegar el camino del héroe, que es lo que yo vemos, que yo digo que propiamente no viene siendo el camino del héroe, como bien dices, porque es como el camino de los amigos, no sé, es como sí, es decir, la riqueza de este viaje no solamente depende de mantener vivos a estos dos personajes, sino las relaciones que empiezan a tejerse entre ellos y cómo las relaciones que van apareciendo también van de alguna forma hilando el destino de todos. Es decir, como que el destino de todos los personajes está entrelazado y va caminando de la mano para ir formando el universo. Igual acá tenemos es como una primera visión, sobre todo creo que te centras en mostrarnos cómo se ve el mundo que planteas, cuáles son las reglas, quiénes, digamos en este caso, quiénes son las criaturas diferentes a la norma, ¿sí? Digamos que no se vean como humanos, los animales nuevos que presentas, entonces esto es como un sumergirse en un primer momento en el que no ahondamos del todo en la psique de los personajes, ¿cierto? Los personajes sí nos muestran, bueno, estamos preocupados, ¿qué es esto? Esto está difícil, pero todavía estamos centrados en todo lo que ocurre afuera y cómo me enfrento a eso sin tanta conciencia, como creo yo que podrían ir desarrollando en la medida en la que vayan evolucionando a lo largo de la historia. Digo yo, es decir, hay potencial, ahorita están muy atropellados, siento que es precisamente porque están en unos años que diría yo la adolescencia es una etapa difícil en donde todo es gris, en donde todo es tan desbordante y tú no te aguantas ni a ti mismo y el mundo se presenta de un montón de maneras. Eso creo yo que le pasa mucho a Alex, el hermano de Billy, que todo el tiempo está súper visceral y sacando cuchillo y con ganas de agarrarse con todo el mundo porque pues el mundo que está apareciéndole ahí es horrible y no sabe cómo reaccionar. Su hermanito está más dado a refugiarse en quien le ofrezca la mano para ayudarlo. No está tan prevenido, está más dado como a decir, bueno, sí, ¿cierto? Para aquí voy, para allá voy, con mi hermano le hago caso, pero teniendo 16 años pienso yo que está como en esta necesidad de tener control de su vida, pero estar en la situación en donde absolutamente no tiene control de nada. Creo que eso sí retrata un poco ese sentimiento que tenemos de la adolescencia, muy bien de decir como, ay, quisiera ser un adulto y ser responsable de todo, pero todo te golpea, para después madurar un poco y darte cuenta que ser adulto termina siendo también horrible y que todo es como un trasegar de aprender a batallar con todos esos momentos. Creo que en fin de cuentas tu obra resume un poco qué es crecer, ¿no? Que es volverse adulto. Eso yo podría como hacer una metáfora de esa forma, ¿no? De decir, este viaje del héroe que atraviesan de una dimensión a otra también es una forma en la que te enfrentas al mundo cuando tu cerebro se está terminando de desarrollar de mejor manera, cuando ya empiezas a entender un poco más las dinámicas y te das cuenta que, claro, estamos ahí como en un limbo, donde la balanza a veces está del lado del bien y cuentas con suerte, pero de repente está del lado del mal y todo se cae y que solamente queda como continuar la ruta. Eso es como lo que encuentras acá. O terminas la ruta o te dejas morir en el camino porque no hay otra alternativa. Sí, es en resumidas cuentas lo duro que es crecer, lo duro que es volverse adulto y entender que sí existe dentro de nuestro punto de vista está el mal, pero que es ajeno a nosotros, o sea, es ajeno a nosotros, está fuera totalmente de nuestro control y que venga como venga, lo tenemos que aceptar que es y que existe. Sí, eso es como el sentimiento que te deja de, bueno, ni modo, así es la vida y así Ujú. la afrontamos. Algo que yo vi acá ya como saltándonos un poquito del tema de personajes, ¿cierto? Porque acá tenemos varios personajes, pero creo yo que en resumidas cuentas, los personajes principales en este momento de la historia son los más relevantes, si bien vienen acompañados con los demás, a los demás todavía no se les ha, siento yo, marcado del todo un destino.
sentimos más marcado el destino de los dos personajes principales que decimos, bueno, tienen algo que conseguir claramente, mientras los otros están un poquito más arrojados a decir, bueno, los vamos a ayudar en su viaje, pero obviamente supongo yo que en la medida en la que van dando su propio viaje, nos van mostrando hacia dónde necesariamente tienen que ir sus personajes. Pero lo que yo quería hablar un poquito acá era más bien de la estructura, ¿cierto? Por ejemplo, tu novela está dividida en parte uno y parte 2 y cada parte está dividida en subcapítulos que vienen acompañados de, bueno, un título y el desarrollo de parte, pero es lineal, es decir, los capítulos no separan temporalmente nada, es decir, ahorita como que vamos lineal. ¡Tum! La segunda parte lineal. Y yo creo que es la estructura que uno escoge precisamente por ser la parte en la que necesita que todo el mundo tenga claro en dónde lo estoy situando. O sea, te estoy situando en esta realidad y necesito que tengas como todo el panorama completo. Pero yo te quería preguntar, en lo nuevo que estás construyendo, ¿vas a jugar con otro tipo de elementos? Acá tienes, por ejemplo, una muda de realidad. ¡Pum! Viajamos a través de un portal y estamos en otra realidad. ¡Pum! Y empezamos toda una nueva realidad a partir de este suceso que nos agarra ya, como por la segunda parte. Dentro de el universo que planteas para las siguientes entregas, digamos, de esta misma obra, ¿planeas utilizar mudas temporales? Es decir, que el lector tenga que ir y venir de un tiempo, de un espacio, de un lugar, todo al mismo tiempo, conjugado en la historia, o vas a seguir manejando la linealidad que estamos viendo acá? Me gustaría saber un poquito más cómo se proyecta todo el resto del universo, porque creo que cuando es la primera parte uno se queda todavía como, ay, hace falta cosas. Pues mira, en este sentido, vuelvo a lo mismo, la estructura también refleja lo que es crecer. Que todos cuando estamos chicos siempre es con nuestros papás, es una linealidad, es, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, hasta que llegues a tal punto que ellos determinen y tú ya haces tu vida. Entonces, en realidad, la obra está dividida en más partes. Esta parte uno y 2 que están en este principio es la parte uno y 2 de 4 que forman un arco argumental. Este arco argumental faltan otros, posiblemente se divida en otros 3 libros por la longitud. Serían 4 libros en total. Y 4 libros de este primer arco sí son lineales, para mantener ese enfoque de que lo que es crecer y llegar y presentarse al mundo como un adulto o lo que la sociedad pudiera considerarse como un adulto. Posteriormente, el segundo arco, que ya lo tengo completamente escrito también, ya no es una linealidad, es, digamos, una simultaneidad, porque sin hacer spoilers, eh, todos los problemas que causa esta visita de estos personajes a este otro universo, a esta otra dimensión, todas las repercusiones y todos los personajes y todos los seres que están involucrados. Y también forma parte en la estructura esta idea llamémosle, de la teoría general de los sistemas, o lo que vulgarmente se conoce como la teoría del caos, de que el tear de una mariposa hace que se genere una tormenta en Nueva York. Entonces, ¿cómo esta decisión que toman ellos, o bueno, ni siquiera decisión, este viaje que emprenden ellos a la fuerza, por más pequeño que sea su universo, porque es descrito a través de sus ojos, porque es su pequeña esfera de realidad, es lo que ellos ven, es lo que ellos conocen de forma inmediata, ¿no? ¿Qué tantas repercusiones tiene a una escala mucho más grande? ¿Qué tanto efecto pueden ellos tener como unos seres diminutos dentro de este universo en algo mucho más grande? Entonces, la estructura, de aquí a los próximos 4 libros va a ser lineal, pero probablemente de arco le dé un poquito de dolor de cabeza a los lectores, entonces nada más acostúmbrense un poco, no, no pasa nada. Poniendo atención a los personajes,
uno agarra la línea. No, siento yo que ya teniendo una primera parte en donde todo está planteado, ya jugar un poquito con eso, con ese vértigo de todo está pasando y todo está sucediendo, es bueno en la fantasía, porque a veces suele ser predecible, es decir, el camino está trazado y sabes que va hacia un punto porque es inevitable que vaya hacia ese punto, y poner en simultáneo otras situaciones que ocurren también, lo que hace es que te permite, no sé, emocionarte un poco en el transcurso de diferentes cosas, que no sea tan ahogador, digamos, como Juego de Tronos, en donde todo está pasando, y que uno ya es como basta de morir, gente, me encariño 5 minutos con un personaje y ya murió y lo reemplazas por otro y lo vas matando así de fuerte, no, pero sí, también creo yo que es bueno para los lectores y más en la fantasía. Siento yo que sí encuentro que en los primeros libros se hacen lineales porque, claro, le estás proponiendo la construcción de algo nuevo, estás diciendo, bueno, te invito a salir del mundo que conoces y te voy a poner en un mundo nuevo y quiero que creas que este mundo es absolutamente real y que en algún momento podrías estar ahí. Y eso toma pues tiempo, toma espacio, paciencia de construir, ir metiendo al lector en este universo y que diga, bueno, sí, sí estoy aquí, entonces, pero ya más adelante creo que sí vendría siendo como muy oxigenante que haya eso, esa movilidad en cuanto a la estructura, porque, como te digo, todo se va construyendo y en la medida en que va lenta la obra y va anclando una cosa con otra, como lector te puedes ir haciendo una muy buena idea de hacia dónde va a ir la historia. Y yo soy de esas lectoras a las que le gusta como que vamos aquí, ¡fum! Ay, bueno, de repente, ¿cierto? Te voy llevando por otros caminos truculentos y va moviendo de aquí para allá, pero sí me gustaría tener la posibilidad de ver otras entregas de tu obra y la saga completa. Muchos de los que he leído su primera obra he dicho como, ay, no, porque hacen, es como serie de Netflix que te dejan con el piloto y 2 o 3 capítulos y después te dicen como, bueno, sí, eh, el año que viene la temporada. Y uno, no, por favor, no hagan esto. Es muy difícil esperar tanto tiempo, pero sí, espero que el resto de la obra salga, que puedas incluir un poquito más de la cultura mesoamericana, tal vez que haya una ubicación, como un suelo con el cual identificarse. Ahorita todavía estamos en un universo que no nos pertenece, ¿cierto? Uno se siente ajeno y desconocido. No sé, como que toda esa influencia se vaya viendo en las demás obras para que sea una combinación así como de un universo fantasioso que termina por contarnos quiénes somos como personas de este territorio y la ritualidad que atraviesa, que creo que es muy posible de ir anclando y más si es algo que te apasiona, creo que quedaría muy bien en tu obra. De hecho, lo empiezo a hacer como un poquito como guiños. Eh, no sé hasta dónde hayas llegado a la obra, pero sin, a falta de hacerte un spoiler, ahí hay una mención a Aztlán, sobre todo porque aquí en México, en la Ciudad de México, aquí fue donde estaba el Imperio Azteca. Entonces, la leyenda de nuestra fundación dice que los aztecas vienen de Aztlán, este, por medio de una visión de su dios Huitzilopochtli, que les dijo que aquí en la Ciudad de México, en un islote parado sobre un nopal, iba a estar una serpiente, perdón, un águila devorando una serpiente. Que técnicamente ya ciertos estudios ya dicen que no es una serpiente, es otro tipo de ave, pero ese es más o menos el mito. Entonces, como me gusta esa parte, hago referencia a esta ciudad. Y el nombre de uno de los personajes tiene un origen, si tú lo quieres ver un poco chistoso. La bruja, que se hace llamar Ascanae Ognier, Ascanae viene de Azcapotzalco. Es una deformación que hice de esa palabra náhuatl, y Azcapotzalco es un lugar aquí cercano a la Ciudad de México. Y yo ahí tratando Entonces, de pronunciar lo impronunciable. bueno, es que también en ese sentido, en México, como tenemos un poquito más de palabras de origen náhuatl, tenemos más esa facilidad para la pronunciación, entonces sí me gusta incluir ese tipo de nombres difíciles de pronunciar en los personajes. Ahí está uno leyendo todo el rato con una pronunciación que no es y armándose un personaje con otro nombre totalmente diferente. Pero bueno, creo que a muchos Eh, nos ha pasado eso de terminar pronunciando un nombre y luego darse cuenta como, ¡ah!
todo el tiempo tuvo otro nombre. Menos mal tienes diminutivos Sí, para es poder que, hacerlo más es tranqui. que también eso es, me suena un poquito más de lógica porque en otras obras les llaman a los personajes por su nombre completo o casi siempre por su nombre completo y solamente en obras más modernas ha llegado esta parte de los diminutivos porque si una persona va a tener cierta cercanía con alguien más, no se va a llamar de otra forma, ¿no? Así de compas o algo, ¿no? Algún nombre de ese estilo. Entonces, por eso trato también de acortarlos un poco. Sí me gusta así el nombre difícil, pero vamos a ponerle un nombre más cortito para que sea más fácil para el lector. Irlo, irlo piloteando. Sí, yo creo que sí. Había una cultura muy de nombres compuestos también, ¿cierto? El boom usaba nombres compuestos y una cosa así bien espectacular. Ahora ya los personajes es como, como que hace más íntimo también el hecho de encontrarse con un personaje cuando tiene un nombre, pero después lo puedes llamar de cariño de alguna manera. Es como una forma Sí, pues de cariñarse con el personaje también, como decir, bueno, somos amiguis, tienes razón, como parceros, y más si escoges un nombre complejo de pronunciar, entonces dices como, bueno, para el lector y que si es un personaje el que se menciona constantemente, pues mucho más fácil que tengan nombres más sencillos de, pues, de pronunciar. Yo no sé, yo creo que yo por el momento pregunté, hablé un poquito de las inquietudes que tenías. No sé si tú quieras contarnos un poquito más de tu obra o quieres aprovechar el momento y hacemos promoción, porque este también es un espacio de divulgación literaria y promoción. Si quieres decirnos cuáles son tus redes sociales, la ciudad donde tú vives, si en algún lado se puede encontrar el libro o solo a través de la página. No sé, el momento para promocionarse como escritores ahora sí. pues mira, mis redes sociales me encuentran como g.a.rivera en Facebook, que es Ujú. la red social que más ocupo. Y también me pueden encontrar en Twitter con mi seudónimo, que es R mayúscula guión bajo o guión bajo Williams con W mayúscula al principio. Es según yo, mi nombre en inglés al revés. En lugar de ser Gea Rivera, es Rivera Olalde, que es mi segundo apellido, Williams, Guillermo en inglés. En eso me encuentran en Twitter. Estamos teniendo un fallo técnico. Esperemos algunos minutos a ver. Y y es tiene de todo para todos. Eso sí lo puedo decir. Sin afán de hacer spoilers, sin afán de terminar de contar cosas antes de tiempo. Tiene de todo para todos. Tiene para los que les gusta ciencia ficción, para los que les gusta la fantasía oscura, para los que les gusta la fantasía épica, de todo un poco. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, por hablarnos un poquito de tu proceso como escritor, de tu obra. Realmente muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, de saludar a esta bella audiencia que ha estado siguiendo el espacio de entrevistas y letras. Agradecemos también al grupo editorial Letras Negras, que es el patrocinador de este espacio. Y yo creo que no siendo más, no olviden que bendita sea la literatura y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.